Feliz día, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 3 de Primera de Macabeos. Abramos nuestro entendimiento, mis hermanos, para leer este capítulo, y si tiene su Biblia, sáquenla, leamos juntos para interiorizar la palabra de Dios en nuestro corazón. Comencemos pues en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lo reemplazó su hijo Judas por sobrenombre Macabeo. Sus hermanos y todos los que estaban con su padre le entregaron su apoyo y llevaron exitosamente la lucha de Israel. Extendió la fama de su pueblo. Era un gigante cuando se ponía la coraza y tomaba sus armas para entrar en la batalla. Su espada protegía el campamento de Israel. En las batallas era como un león, como un leoncito que ruge tras su presa. Persiguió a los renegados, buscando y condenando a la hoguera a los que perturbaban a su pueblo. Sembró el terror entre los renegados. Los que habían transgredido la ley estaban aterrorizados, y gracias a él se logró la liberación. Les amargaba la vida a los reyes, pero sus hazañas eran motivo de alegría para Jacob. Su memoria será bendita para siempre. Recorrió las ciudades de Judá, exterminando a los impios y apartando de Israel la cólera divina. Reunió a los que estaban perdidos, y su fama alcanzó hasta los confines del mundo. Apolonio reunió a paganos y a mucha gente de Samaria para luchar contra Israel. Cuando lo supo Judas, salió a su encuentro, lo atacó y le dio muerte. Muchos cayeron heridos de muerte, y los demás huyeron. Cuando se recogieron los despojos, Judas tomó para sí la espada de Apolonio. A partir de entonces la usó siempre en los combates. Serón, el general del ejército de Siria, supo que Judas había reunido en torno a él a muchos creyentes y soldados. Entonces pensó: esta es la oportunidad para hacerme célebre y para cubrirme de gloria en el reino. Voy a combatir con Judas y sus hombres, que desprecian las órdenes del rey. Llegó pues con un poderoso ejército de impios para vengarse de los hijos de Israel. Cuando se acercaba a la subida de Bet-Horón, Judas salió a su encuentro con un pequeño contingente. Al ver el ejército que avanzaba contra ellos, los hombres de Judas le dijeron: ¿cómo podremos combatir con un ejército tan grande si somos tan pocos? Además estamos sin fuerza, porque no hemos comido nada. Judas les respondió: no es difícil que muchos hombres sean vencidos por unos pocos. Para el cielo da lo mismo conceder la salvación con muchos hombres o con unos pocos. Sepan que en la guerra la victoria no es de los demás numerosos, sino que la fuerza proviene del cielo. Es el orgullo y la impiedad que los llevan, porque quieren acabar con nosotros, nuestras mujeres y nuestros hijos, y apoderarse de nuestros bienes. Nosotros, en cambio, defendemos nuestra vida y nuestras leyes, y el cielo los hará únicos ante nuestros ojos. No les teman, pues. Apenas terminó de hablar, se abalanzó sobre ellos de imprevisto. Serón y sus hombres fueron derrotados. Los persiguieron por la bajada de Bet-Horón hasta la llanura. Murieron como 800 hombres, y los demás huyeron al país de los filisteos. Comenzaron a temer a Judas y a sus hermanos, y se apoderó el pánico de todas las naciones vecinas. Su fama llegó hasta el rey, y todos los pueblos comentaron las batallas de Judas. Antíoco se enojó mucho cuando lo supo, y dio orden de concentrar todas las tropas de su reino en un ejército formidable. Abrió sus cofres y dio a las tropas el sueldo de un año, pidiéndoles que se quedaran en pie de guerra. Luego se dio cuenta de que faltaba el dinero en sus arcas y que habían disminuido los impuestos de la provincia a causa de las divisiones y de otros problemas que él mismo había provocado al suprimir en el país las leyes que existen desde siempre. Acostumbraba a gastar y regalar como no lo habían hecho los reyes que habían estado antes que él, pero entonces tuvo miedo de que no tuviera lo suficiente para hacer frente a tantos gastos. Al verse en serias dificultades,
decidió dirigirse a Persia para recaudar los impuestos de las provincias y regresar con mucho dinero. Dejó pues a Lisias, un noble de la familia real, como encargado de sus asuntos desde el Éufrates hasta la frontera de Egipto. Lisias debía cuidar de su hijo Antíoco hasta su vuelta. Le pasó la mitad de su ejército con los elefantes y le dio instrucciones sobre todo y muy especialmente sobre los habitantes de Judá y de Jerusalén. Tenía que despachar en contra de ellos a un ejército para que los aplastase, eliminar las fuerzas de Israel y el pequeño resto de Jerusalén, para que no se volvieran a hablar más de esa ciudad. Después de eso, instalaría extranjeros en todo el territorio y les distribuiría esas tierras. El rey tomó la otra mitad del ejército y salió de su capital de Antioquía el año 157, atravesó el Éufrates y se adentró en la provincia de la montaña. Lisias escogió entre los amigos del rey a Ptolomeo, hijo de Dorimeneo, Nicanor y Gorgías, todos personajes influyentes. Junto con ellos envió 40,000 soldados de infantería y 7,000 de caballería para invadir y destruir el territorio de Judá, según la orden del rey. Gorgías se puso en marcha con todo ese ejército y llegó hasta cerca de Emaús, en la llanura costera. Allí instaló su campamento. Cuando los comerciantes de la provincia se enteraron de eso, llegaron cargados de oro y plata, con muchas esposas para apresar, y se presentaron en el campamento listos para comprar prisioneros israelitas. También se juntaron gente de Idumea y del territorio de los filisteos. Cuando Judas y sus hermanos vieron los ejércitos acampando en su territorio, se dieron cuenta de que las cosas iban muy mal. Se informaron también de que la consigna que había dado el rey, destruir totalmente a su pueblo. Entonces se dijeron unos a otros: salvemos a nuestro pueblo de la destrucción y luchemos por nuestro pueblo y por nuestro lugar santo. Se convocó a una asamblea. Allí se prepararon para la batalla, se oró y se imploró piedad y misericordia. Jerusalén, despoblada, era un desierto. Ninguno de sus hijos entraba allí, ni nadie tampoco salía. El santuario había sido pisoteado, extranjeros vivían en las ciudades que se habían convertido en una guarida de paganos. En Jacob se había acabado los bailes y ya no se oía el sonido de la flauta ni de la lira. Todos se reunieron en Masfa, frente a Jerusalén, porque Masfa había sido antes un lugar de oración para Israel. Ese día ayunaron, se vistieron con sacos, se echaron ceniza en sus cabezas y rasgaron sus ropas. Se desenrolló el libro de la ley para hallar allí respuestas, las mismas que los paganos pedían a sus ídolos. Se trajeron las vestimentas de los sacerdotes, primicias y diezmos. También pidieron que fueran allá los nazareos, que habían terminado el tiempo de su manda, y todos se pusieron a clamar al cielo diciendo: ¿qué haremos con esa gente? ¿A dónde los llevaremos? Tu lugar santo ha sido pisoteado y profanado. Tus sacerdotes están de duelo, humillados. Las naciones se han hallado en contra de nosotros para hacernos desaparecer. Tú conoces bien sus intenciones. ¿Cómo podremos resistirles si tú mismo no vienes a ayudarnos? Entonces tocaron las trompetas y lanzaron grandes aclamaciones. Enseguida designó Judas jefes para el pueblo, jefes de 1,000 y de 100, de 50 y de 10. A los que estaban construyendo una casa, a los que se habían casado recién o acababan de plantar una viña, y a todos los que tenían miedo, les dijeron que se volvieran a su casa, tal como lo autorizaba la ley. Después el ejército se puso en marcha y fue a acampar al sur de Emaús. Judas les dijo: cada cual tome su equipo y sean valientes. Estén listos para pelear mañana con esas naciones que se han congregado en contra de nosotros para destruirnos a nosotros y a nuestro santuario. Es mejor para nosotros morir en la batalla que contemplar la destrucción de nuestro pueblo y de nuestro lugar santo. Que sea lo que el cielo quiera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Judas y sus hermanos se habían hecho fuertes en Judá.
Eran hombres valientes, hombres que Dios había puesto, mis hermanos, para salvar al pueblo de Israel. Este pueblo que había sido pisoteado por las naciones, que había sido saqueado y que les cobraban impuestos y le hacían al pueblo que llevara a cabo todas sus abominaciones. Abominaciones a las cuales el pueblo de Israel, ellos no estaban de acuerdo en todo ello. Les hacían comer carne sacrificada a los ídolos. Y no solo eso, mis hermanos, sino que les habían prohibido que no hicieran culto a Dios en el que ellos habían creído siempre, en el que los había salvado y los había sacado de Egipto, aquella vez con grandes milagros, y siendo nuestro Señor el que los liberaba. Entonces, ellos estaban siempre contentos cuando le hacían culto a nuestro Dios, pero llegan estos paganos y les prohíben todo eso, y además de eso, les hacen que quemen incienso a los dioses en los que esos pueblos paganos creen. Entonces, por eso Judas y sus hermanos se rebelan en contra de esas naciones y comienzan a pelear en contra de ellos, hasta que por fin, mis hermanos, logran retirarlos de las ciudades. Esto sucede gracias a Dios y gracias a estos hermanos que son valientes y que se animaron a pelear en contra de esos pueblos paganos, pueblos que los tenían totalmente consternados. Hermanos, pidamos siempre a Dios, aunque a veces se miren las cosas tan difíciles de sobrellevar, Dios nos ayuda y Dios nos libera de todos esos problemas. Que Dios les bendiga.